En Amós 3 del 12 al 15 leemos sobre una de las peores consecuencias que vendría sobre el pueblo de Israel por ignorar el llamado al arrepentimiento. Eso es lo que voy a explicar en esta enseñanza. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento. Mi propósito en este canal es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí enseño principalmente sobre dos temas: cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. También puedes apoyar a este canal. Haz clic en el botón que dice unirse para más información. Ahora sí, entremos a la enseñanza. En esta serie sobre el libro del profeta Amós, hemos visto que la contienda principal de Dios contra el pueblo de Israel era la manera en que los ricos habían estado tratando a los pobres, las injusticias, la opresión de los ricos contra los pobres. Y entonces, debido a ese comportamiento de los ricos, Dios iba a enviar un castigo fuerte contra el pueblo de Israel. Pero notamos algo muy interesante, que el hecho de que Dios había enviado al profeta Amós para declarar estas profecías contra el pueblo de Israel realmente era una expresión, evidencia de la gracia de Dios, porque les estaba extendiendo una oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, en este pasaje que vamos a leer, realmente vamos a enfocarnos en un solo versículo, el versículo 14. Vemos lo que yo considero la peor consecuencia de ignorar el llamado al arrepentimiento. Quiero que leamos el pasaje, Amós 3 del 12 al 15, y entonces vamos a entrar nada más al versículo 14. Así dice el pasaje, fíjate. Así dice el Señor: como el pastor arrebata de las fauces del león si acaso dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria con un pedazo de una cama y la pata de un diván, es decir, los muebles muy opulentes y extravagantes que tenían los ricos. Versículo 13. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Ahora, te das cuenta que a grandes rasgos estamos hablando sobre el castigo de Dios contra los ricos, de nuevo, por las injusticias que habían cometido contra los pobres. Pero aquí es donde quiero enfocarme en el versículo 14, porque creo que hay una lección muy importante en ese versículo. Fíjate lo que dice el versículo 14, y vamos a hacer una comparación, una referencia a Levítico 4:30 para entender mejor esta porción de Amós. Dice de nuevo Amós 3:14, el día que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel, y aquí está el punto clave donde quiero enfocarme. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Ahora, esa palabra arrancados, realmente lo que significa es tomar un serrucho o algo por lo estilo y cortar los cuernos del altar. Entonces, no estamos hablando de algo que pasó de pura casualidad, o sea, que llegó un terremoto y que se cayeron los cuernos del altar. Y en este caso estamos hablando del altar de bronce donde se llevaban a cabo los sacrificios del holocausto, sino que estamos hablando de que alguien tomó un serrucho y cortó los cuernos del altar, algo deliberado, algo intencional. La implicación es que Dios mismo es que simbólicamente es Dios el que cortó los cuernos del altar. ¿Y qué tiene de importancia ese hecho del que los cuernos fueron cortados del altar? Bueno, aquí es donde hacemos referencia a Levítico 4:30, porque quiero que veas la importancia de los cuernos del altar en el proceso de la propiciación, de los sacrificios del holocausto. Fíjate cómo dice Levítico 4:30. Dice de esta manera: entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará, fíjate bien dónde, en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar.
Aquí se está describiendo el proceso que se lleva a cabo cuando uno había pecado inadvertidamente, tenía que llevar un sacrificio. El sacerdote entonces llevaba a cabo el proceso, pero parte del proceso era untar la sangre del animal sacrificial sobre los cuernos del altar. Es decir, que si los cuernos del altar, como dice Amós, eran arrancados o cortados, el proceso de la propiciación del sacrificio no podía ser completado. Ahora, imagínate lo que eso hubiera significado para el pueblo de Israel, que no había perdón, no había propiciación para la persona que había pecado. ¿Por qué? Porque el proceso de la propiciación no se podía completar, no se podía terminar, porque debido a que no había cuernos en el altar, no había donde untar la sangre del animal sacrificial. El proceso de la propiciación no era completado, por lo tanto, el perdón por los pecados no era efectuado. Y lo que estamos viendo aquí en Amós es que Amós está diciendo muy claramente, si ignoran este llamado al arrepentimiento, esta misericordia que Dios les está extendiendo, vendrá el tiempo, verá el momento en que ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Y eso lo vemos en otras porciones de la Biblia, lo cual vamos a ver dentro de poco. Pero esto hubiera sido algo drástico, algo muy impactante para el pueblo de Israel. Simplemente la idea de no tener la oportunidad de recibir el perdón porque el proceso de la propiciación no era completado, eso hubiera sido algo terrible para el pueblo de Israel. Pero aquí está el punto. Amós está diciendo, viene un castigo. Y si ignoran este llamado al arrepentimiento, llegará el momento donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, vamos a ver otro punto sobre los cuernos del altar para ver qué impactante es este versículo 14 de Amós. Pero antes de esto, quiero recordarte, especialmente ustedes, yo que sé que son varios, que quieren aprender a predicar. Yo he preparado un curso que te enseña paso por paso un proceso para preparar sermones bíblicos, y también he preparado un seminario web donde te comparto todos los detalles de este curso, y te puedes registrar gratis para este seminario web en mi sitio web marioescobedo.com. Ahora, el curso sí lleva costo, pero el seminario web es totalmente gratis. Regístrate en marioescobedo.com. Regresando a Amós 3:14. Esto es impactante. Ya vimos, no habrá ese proceso de propiciación, pero hay un punto más allá que debemos indagar sobre este versículo 14. Y para esto vamos a hacer referencia a otro versículo bíblico, a Primera de Reyes 1, 50 y 51. Lo que está pasando en este pasaje es que Salomón está buscando a todas esas personas que habían traicionado a su padre. Se está llevando a cabo de la transición de poder de David a Salomón, y por lo tanto Salomón, se está desquitando, se está vengando contra todas las personas que no se portaron bien durante el reinado de su padre y durante este tiempo de transición. Y vemos que Salomón estaba persiguiendo a una persona en particular, y fíjate lo que sucedió en ese caso. Primera de Reyes 1, 50 y 55 dicen de la siguiente manera: Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde, fíjate bien, se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Ahora, fíjate cómo Adonías en este caso fue y se refugió no solamente en el santuario, sino que se agarró de los cuernos del altar. Ahora, yo no sé exactamente por qué era el simbolismo detrás de eso, pero en cierto sentido, él estaba buscando ayuda de Dios en ese sentido cuando él tomó los cuernos del altar. En esa cultura, en aquel entonces, por alguna razón, agarrarte de los cuernos del altar significaba que estabas en un lugar seguro, un refugio, un santuario donde aparentemente no se te podía hacer ningún daño. Y entonces en este caso vemos que Adonías va y toma los cuernos del altar.
El simbolismo aquí es de nuevo que ahí es un lugar de santuario y refugio. Ahora, en Amós, recuerda, los cuernos del altar fueron cortados. Lo que Amós estaba diciendo era lo siguiente: no habrá refugio, no habrá santuario. Cuando venga el castigo, la destrucción de Dios, no habrá misericordia. No habrá lugar donde uno pueda huir y encontrar socorro, encontrar santuario y refugio. De nuevo, estamos hablando de que Amós está diciendo: hoy es el tiempo, este es el momento para buscar el perdón y arrepentirse, porque si no lo hacen, si ignoran este llamado al arrepentimiento, vendrá el momento cuando ya no será posible encontrar ese refugio en Dios, donde ya no podrán arrepentirse. Entonces, esta es una palabra fuerte que el profeta Amós realmente quiere que el pueblo atienda a esta palabra, que acude a esta palabra, porque si no, la consecuencia drástica es no habrá, llegará el momento donde ya no habrá propiciación y ya no habrá refugio. Y hay otros versículos bíblicos que yo creo que recalcan este punto de la importancia de atender al arrepentimiento en el momento adecuado, cuando todavía hay tiempo, porque nos damos cuenta que hay una fecha límite para el arrepentimiento. Fíjate lo que dice Isaías 55:6 para respaldar un poco más este concepto. Dice así: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Fíjate el punto allí. Busquen mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Y cuando lo haces, Él perdonará. La implicación es que cuando Dios ya no pueda ser hallado y ya no esté cerca, ya no podrás recibir su perdón. Otro versículo, segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Aquí está hablando de la venida del Señor Jesucristo y cómo se había tardado, según algunos. Y entonces también Pedro recalca este punto. Fíjate cómo dice Pedro en segunda de Pedro del 7 al 10 del capítulo 3. Pero esa misma palabra, esa palabra es la palabra con la cual Dios creó al mundo, ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos, de aquellos que ignoran el llamado al arrepentimiento. Llegará el momento cuando ya no podrán arrepentirse. Versículo 8. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Date cuenta de nuevo, hay un momento para buscar el perdón de Dios y arrepentirse, pero llegará el momento cuando eso ya no será posible. Y eso es lo que el profeta Amós le estaba diciendo al pueblo de Israel. Es lo que vemos que Isaías estaba diciendo, y también Pedro están diciendo lo mismo. Cuando existe la oportunidad y la posibilidad de arrepentirte y buscar el perdón de Dios, hay que hacerlo, porque llegará el momento que será muy tarde. Ahora, nosotros como líderes y predicadores, yo creo que tenemos el deber de compartir esta palabra con aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado espiritual, y también con aquellos, obviamente, que no conocen al Señor Jesucristo. Hacerlo con amor y con gracia, pero tratar de hacer a la gente entender: este es el momento para buscar a Dios y buscar su perdón, su gracia y su misericordia. Este es el día de la salvación. Este es el momento del arrepentimiento. Entiéndelo bien, porque si no, llegará el momento en que tal vez quieras buscar el perdón de Dios, pero ya será muy tarde. Tiene una fecha límite.
Y como predicadores, esa es una palabra delicada porque es fuerte, pero hay que compartirla con amor, con gracia, pero tratar de hacer a esos oyentes entender: este es el momento. No pienses que tienes toda la vida para hacerlo. Llegará el momento cuando el arrepentimiento ya no será posible. Por lo tanto, hazlo hoy. Qué palabra tan impactante del profeta Amós, y la imagen que él presenta para enseñar al pueblo de Israel lo importante que era atender a este llamado al arrepentimiento, que los cuernos del altar serían cortados. Qué impactante, ¿no? Bonita palabra del profeta Amós, fuerte y dura, pero impactante e importante. Sabes que a mí me encantaría conocer tus observaciones sobre este pasaje o este versículo en particular. Y si fueras tan amable, déjanos saber en los comentarios tus observaciones. Quizá tienes una pregunta. Déjanos saber en la sección de los comentarios. Muy bien, has sido capacitado. Ahora toma lo que has enseñado y capacita a alguien más. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.